Azteca, de Gary Jennings. Parte 11. Continuación. En aquel tiempo, como ya les he dicho, nosotros entendimos muy poco de esa introducción y título tan largo, a pesar de que nos fue repetido en Xiu y en náhuatl por los dos intérpretes, que habían venido caminando un poco atrás de Cortés y Alvarado. Uno de ellos era un hombre picado de viruelas, vestido como usualmente lo hacían sus soldados de bajo rango. El otro era una mujer joven, de nuestra propia raza, vestida con la blusa y la falda amarillas de las doncellas. Pero su pelo era de un color no natural, rojo parduzco, casi tan llamativo como el de Alvarado. De todas las mujeres nativas que les regalaron a los españoles, primero por el Tabascú de Copilco y más recientemente por Patzinca de los Totonaca, esa era la más admirada por los soldados españoles, porque tenía el pelo rojo, y ellos decían, como las putas de Santiago de Cuba. Aunque yo luego reconocí que su pelo estaba teñido con el jugo de las semillas de achiotl, como también pude reconocer a ambos, al hombre y a la muchacha. Él era Jerónimo de Aguilar, aquel que había sido un huésped muy desagradable de los Xiu hacía 8 años. Antes de llegar a Cupilco y luego a estas tierras, Cortés había pasado por Tijo y habiendo encontrado a ese hombre, lo había rescatado. Guerrero, el compañero náufrago de Aguilar, después de haber contagiado a toda la nación maya con las pequeñas viruelas, había muerto de esa misma enfermedad. La muchacha de pelo rojo, que para entonces tenía 23 años de edad, seguía siendo pequeña, bonita. Era la esclava Semali Nali, a quien había conocido en Coatzacoalcos en mi camino hacia Tijo, 8 años antes. Cuando Cortés habló en español, fue Aguilar quien tradujo sus palabras al difícil Xiu que él había aprendido durante su cautividad, y fue Malinali quien las tradujo a nuestro náhuatl. Y cuando nuestros señores emisarios hablaron, el proceso se invirtió. No me tomó mucho tiempo el darme cuenta de que las palabras de ambos, los dignatarios mexica y los españoles, muy a menudo eran traducidas imperfectamente, y no siempre porque los intérpretes se vieran embrollados en ese sistema de 3 lenguas. Sin embargo, no dije nada, y ninguno de los dos intérpretes se dio cuenta de que yo estaba entre los cargadores, y yo deseaba que no se dieran cuenta, por lo menos por un tiempo. Estuve presente cuando los señores mexica presentaron ceremoniosamente los regalos que les había mandado Moctezuma. Un brillo de avaricia iluminó los ojos opacos de Cortés, conforme cada cargador posaba su carga y desenvolvía su contenido. Los grandes batintines de oro y plata, los artículos trabajados en pluma, las gemas y las joyas. Cortés dijo a Alvarado, llamad al lapidario de Flandes. Y pronto se les unió otro hombre blanco que evidentemente había llegado con los españoles con el solo propósito de evaluar los tesoros que pudieran encontrar en estas tierras. Sea lo que sea Flandes, el caso es que él hablaba español, y aunque sus palabras no fueron traducidas para nosotros, pude pescar el sentido de casi todas. Él dijo que el oro y la plata eran de gran valor, lo mismo que las perlas, los ópalos y las turquesas. Las esmeraldas, los jacintos, los topacios y amatistas, dijo, eran todavía más valiosos. Pero por encima de todo, las esmeraldas, aunque él hubiera preferido que estuvieran cortadas en facetas y no talladas como flores, animales y demás en miniatura. Él sugirió que los mantos y penachos de pluma
podrían ser valiosos como curiosidad para algunos museos. Muchas de las piedras de jade, laboriosamente trabajadas, las hizo a un lado desdeñosamente, aunque C. Malinali trató de explicarle que por su aspecto religioso debían ser los regalos más respetados. El lapidario la miró, se encogió de hombros y le dijo a Cortés: no son como el jade de Catay, ni siquiera como el jade falso. Solo son piedrecillas talladas en serpentina verde, capitán, que difícilmente valdrán un poco más que nuestras cuentas de vidrio. Entonces, yo no sabía lo que era el vidrio, y todavía no sé lo que es el jade de Catay, pero siempre he sabido que nuestras piedras de jade solo poseían un valor ritual. Por supuesto que hoy en día ni siquiera valen eso. Ahora son cosas con las que pueden jugar los niños y que pueden chupar los infantes. Pero en aquel entonces todavía significaban algo para nosotros. Y yo estaba muy enojado por la forma en que los hombres blancos habían recibido nuestros regalos, poniéndole precio a todo, como si nosotros solo fuéramos unos mercaderes importunos tratando de vender una mercancía falsa. Y lo que más nos molestó y causó pena fue que aunque los españoles tan altaneramente valuaron todo lo que les dimos, ni siquiera supieron apreciar esas obras de arte, sino que solo las consideraron de valor por el simple metal, pues quitaron todas las gemas de las montaduras de oro y plata y las pusieron en unos sacos, mientras que las montaduras de filigranas de oro y plata fueron rotas y aplastadas dentro de unas vasijas de piedra, y luego éstas fueron puestas sobre un fuego muy caliente, ya que para avivar ese fuego tenían un extraño invento de cuero que al oprimirlo echaba mucho aire, y así derritieron todo el metal. Mientras tanto, el lapidario y sus ayudantes cavaron unas depresiones muy pequeñas en la arena húmeda de la playa, y sobre ellas dejaron caer el metal derretido, hasta que éste se enfrió y endureció. Así es que eso fue todo lo que quedó del tesoro que les dimos. Aún esos enormes discos, bellos e irreemplazables, que le habían servido a Moctezuma como batintín, se convirtieron en barritas de oro y plata, que no tenían ninguna belleza, sino que parecían pequeños adobes. Mientras mis compañeros hacían sus tareas señoriles, yo pasé los siguientes días yendo y viniendo entre la masa de soldados comunes. Los conté a ellos y a sus armas, también a sus caballos y sabuesos amarrados, y otras de sus pertenencias, aunque no podían adivinar para qué servían, cosas como unas bolas muy pesadas de metal que tenían almacenadas y unas sillas de cuero, curvas, muy extrañas. Tuve el cuidado de no atraer su atención al verme vagar ocioso. Como todos los demás hombres totonaca, a quienes los españoles habían forzado a trabajar, yo siempre iba cargado con algo, como una tabla de madera o alguna otra cosa, para que pareciera que le estaba llevando a algún lado. Ya que había un constante tráfico de soldados españoles y cargadores totonaca entre el campamento de la Vera Cruz al pueblo que se estaba levantando de la Vera Cruz, y como los españoles caminaban, como lo siguen haciendo hasta ahora, que no les podían hacer entender a esos malditos indios que se hicieran a un lado, yo anduve desapercibido como una simple hoja de caña que se extiende a lo largo de la costa. Cualquier cosa que cargara no interferiría para que pudiera utilizar mi topacio subrepticiamente, hacer notas de las cosas y personas que conté y rápidamente describirlas con palabras pintadas. Lo único que hubiera deseado es haber podido cargar un incensario en lugar de las otras cosas, cuando estaba entre los españoles, pero debo conceder que estos no olían tan mal como recordaba de los otros,
Aunque todavía no demostraban ninguna inclinación por limpiarse y tomar baños de vapor, por lo menos al final de un día duro de trabajo, se desnudaban mostrando su piel espantosamente blanca y quedándose solo con su sucia ropa interior. Se metían vadeando en el mar. Me di cuenta de que ninguno de ellos sabía nadar, pero chapoteaban lo suficiente como para que se les cayera el sudor que habían acumulado durante el día. No crean que eso hacía que olieran a flores, sobre todo porque luego se volvían a poner sus ropas rancias y llenas de costras, pero por lo menos no olían tan mal como su fétido aliento de buitre. Mientras vagaba de un lado a otro, pasé varias noches lo mismo en el campamento que en el pueblo de la Vera Cruz, manteniendo mis oídos y ojos bien abiertos. Aunque rara vez pude escuchar algo que realmente me sirviera como información, pues los soldados la mayor parte del tiempo se lo pasaban hablando y gruñendo acerca de esas indias lampiñas que no tenían ni sus horquillas ni sus sobacos llenos de cómodo vello, como sus mujeres allende el mar, y así yo volví a comprender el español y mejoré mis conocimientos en esa lengua. También fui muy cauto para que ninguno de los soldados me oyera cuando estaba repitiendo para mí mismo sus palabras y sus frases. Para prevenir que no me fueran a coger con esa impostura, tampoco conversé con ninguno de los totonaca, así es que no pude preguntar a nadie acerca de unas cosas curiosas que había visto repetidamente y que me causaban mucha perplejidad. A lo largo de la costa, y especialmente en la ciudad capital de Tzempoalan, hay muchas pirámides erigidas a Tezcatlipoca y a otros dioses. Incluso hay una que no es cuadrada, sino como una torre redonda, cuyas terrazas van disminuyendo de tamaño al ascender, y está dedicada al dios del viento Ejecatl. Esta pirámide había sido construida así para que pudiera soplar su aliento libremente, sin que éste tuviera que hacer ángulo en los rincones. Cada una de las pirámides de los totonaca tenía un templo en la cumbre, pero todos esos templos habían sido cambiados en una forma sorprendente. Ninguno de ellos contenía ya una estatua de Tezcatlipoca o Ejecatl o cualquier otro dios. A todos se les había raspado y limpiado la sangre coagulada acumulada en ellos. A todos se les había dado por dentro una capa de agua de cal, y en todos ellos solo había una rígida cruz de madera y una simple y pequeña figurita, también de madera, aunque tallada en una forma muy burda. Esta representaba a una mujer joven con su mano derecha levantada en un vago gesto admonitorio. Su cabello estaba pintado de negro, sin ningún matiz, su vestido en un azul suave y sus ojos del mismo color, su piel blanca rosada, como la de los españoles. Pero lo más singular de todo era que llevaba una corona circular dorada, que era tan grande para ella que no podía sostenerse sobre su cabeza, sino que estaba atada en la parte de atrás de su pelo. Estaba claro para mí que aunque los españoles no buscaron ni provocaron una batalla con los totonaca, los habían amenazado con bravatas y espantado, como para que ese pueblo reemplazara a todos sus antiguos dioses tan poderosos por una simple mujer pálida y plácida. Pensé que era la diosa Nuestra Señora, de quien había oído hablar, pero no podía comprender qué habían visto los totonaca en ella que fuera superior a los antiguos dioses. En verdad, se veía tan insípida que seguía sin comprender qué atributos de diosa le habían visto para venerarla, incluyendo a los españoles. Pero un día, mis vagabundeos me llevaron a una barranca cubierta de hierba, un poco tierra adentro, que estaba llena de totonaca que parados escuchaban con evidente estupidez
la arenga de uno de los sacerdotes españoles que habían venido con los soldados. Esos sacerdotes, como ya les he hecho notar, no se veían tan extranjeros y fuera de lo común como los soldados. Solo el corte de sus cabellos era diferente, porque por otro lado, sus vestiduras negras se parecían mucho a la de nuestros sacerdotes, y olían casi como ellos también. El que estaba sermoneando a los allí reunidos lo hacía con la ayuda de los dos intérpretes, Aguilar y C. Malinali, que evidentemente tomaba prestados cuando Cortés no los necesitaba. Los Totonaca parecían escuchar petrificados su discurso, aunque yo sabía que no podrían entender más que 2 palabras de cada 10 que tradujera C. Malinali al náhuatl. El sacerdote explicaba, entre otras muchas cosas, que Nuestra Señora no era exactamente una diosa, que ella había sido una mujer humana, a quien llamaban la Virgen María, porque de alguna manera había quedado virgen, aunque había copulado con el Espíritu Santo del Señor Dios, quien era un Dios, y ella había dado a luz al Señor Jesús Cristo, quien era el Hijo de Dios y que podía andar por este mundo con forma humana. Bien, nada de eso era difícil de comprender, ya que nuestra propia religión tenía muchos dioses quienes habían copulado con mujeres humanas, y muchas diosas que habían sido excesivamente promiscuas con ambos, dioses y hombres, quienes prolificaron muchos niños diosesitos, mientras que de alguna manera mantuvieron sin mancha su reputación y su apelativo de virgen. Por favor, su ilustrísima. Por favor, su ilustrísima. Estoy contando cómo veía yo esas cosas cuando mi mente todavía no había sido instruida en ellas. También estuve atento a la explicación del sacerdote sobre el acto del bautismo, del que decía que todos nosotros podríamos en ese mismo día participar, aunque normalmente se imponía a los niños recién nacidos, una inmersión de agua que nos obligaría por siempre a adorar y servir al Señor Dios a cambio de todas sus bondades, que recibiríamos durante toda nuestra vida y en el mundo del más allá. No pude ver mucha diferencia entre eso y las creencias y prácticas de la mayoría de nuestros pueblos, aunque la inmersión se hacía con diferentes dioses puestos en la mente. Por supuesto que el sacerdote no trató en ese discurso de explicarnos todos los detalles de la fe cristiana, con todas sus complicaciones y contradicciones. Y aunque yo era el que mejor podía entender las palabras en español, en xiu y en náhuatl, aún yo me equivoqué en la comprensión y en el pensamiento de esas cosas. Por ejemplo, como el sacerdote habló muy familiarmente de la Virgen María, y como yo ya había visto sus estatuas con piel pálida y ojos azules, pensé que Nuestra Señora era una mujer española, que quizá muy pronto cruzaría el océano para visitarnos en persona, y que tal vez trajera con ella a su niñito Jesús. También pensé que el sacerdote estaba hablando de un compatriota suyo, cuando dijo que ese día era el día de San Juan de Damasco, y que todos nosotros seríamos honrados cuando se nos diera el nombre de ese santo, al ser bautizados. Después de eso, él y sus intérpretes llamaron a todos aquellos que desearan abrazar el cristianismo, para que se arrodillaran, y prácticamente casi todos los Totonaca presentes lo hicieron, aunque, como era natural, ninguna de esa gente lerda tenía idea de lo que pasaba, y quizás hasta pensaron que estaban allí para ser sacrificados ritualmente. Solo unos cuantos viejos y algunos niñitos se fueron. Los viejos, si es que entendieron algo, probablemente no vieron ningún beneficio en cargarse con otro Dios para lo que les quedaba de vida. Y los niños probablemente deseaban disfrutar de otro tipo de juegos. Aunque el mar no estaba muy lejos,
El sacerdote no llevó a toda esa gente allí para una inmersión ceremonial, sino que simplemente caminó entre las filas de los totonaca arrodillados, rociándoles agua con una varita que llevaba en una mano y con la otra dándoles a probar algo. Yo observé, y cuando ninguno de los bautizados cayó muerto o presentó algún otro efecto horroroso, decidí quedarme y compartirlo yo también, ya que aparentemente no me haría ningún daño y quizá me pudiera dar alguna ventaja desconocida en mis futuros tratos con los hombres blancos. Así es que recibí unas cuantas gotas de agua en mi cabeza y tomé un poco de sal de la palma de la mano del sacerdote, aunque no era más que sal común y corriente, y algunas palabras que él murmuró sobre mí y que ahora sé que es latín, su lenguaje religioso. Para concluir, el sacerdote cantó sobre todos nosotros un pequeño discurso en latín y nos dijo que de acuerdo a eso, todos los hombres nos llamaríamos Juan Damasceno y todas las mujeres Juana Damascena, y de esta manera la ceremonia se acabó. Por lo que puedo recordar, ese fue el primer nombre nuevo que adquirí después del de ojo orinador, y el último nombre que he adquirido hasta este día. Me atrevería a decir que es un nombre mejor que el de ojo orinador, pero debo confesar que muy rara vez he pensado en mí mismo como Juan Damasceno. Sin embargo, supongo que el nombre vivirá más que yo, porque he sido inscrito con él en todos los rollos de registro y otros papeles oficiales del gobierno de esta Nueva España, y probablemente el último registro de todos, sin duda dirá que Juan Damasceno murió. Durante una de las conferencias secretas que por la noche tenía con los señores Mexica, en la casa de tela colgante que había sido erigida como morada para ellos, me dijeron: Moctezuma se ha estado preguntando mucho si estos hombres blancos pudieran ser dioses o los tolteca convertidos en dioses. Así es que decidimos hacer una prueba. Nosotros le ofrecimos un sacrificio a su guía, el hombre Cortés, matar para él un Xochitl-Niqui, quizás a alguno de los señores de los Totonaca que estuviera disponible, pero se sintió muy insultado ante nuestra sugestión. Él dijo: vosotros sabéis muy bien que el benevolente Quetzalcóatl nunca pidió o permitió sacrificios humanos para él. ¿Por qué habría de permitirlo yo? Así es que ahora nosotros no sabemos qué pensar. ¿Cómo podría saber este forastero todo lo relacionado con la serpiente emplumada, a menos que... Yo les dije: la muchacha Sema Linali le pudo haber contado todas las leyendas sobre Quetzalcóatl. Después de todo, ella nació en algún lugar de esta costa, desde donde Quetzalcóatl se fue. Por favor, Mictzin, no la llame por su nombre común, dijo uno de los señores, pareciendo muy nervioso. Ella insiste mucho en que se le llame Malintzin. Yo le dije divertido: se ha elevado mucho desde la primera vez que la conocí en un mercado de esclavos. No, dijo mi compañero. Ella era noble antes de ser esclava. Era la hija del señor y la señora de Coatlícamac. Cuando su padre murió y su madre se volvió a casar, su nuevo marido, celosa y traicioneramente, la vendió como esclava. ¿En verdad? Dije secamente que su imaginación ha mejorado mucho desde la primera vez que la encontré. Pero claro que ella me dijo que haría cualquier cosa para realizar sus ambiciones. Les sugiero a todos ustedes que estén en guardia de las palabras que hablen y que estén al alcance de los oídos de la señora Malinali. Creo que fue al siguiente día cuando Cortés dispuso para los señores una demostración de sus armas maravillosas y de las proezas militares
que sus hombres podían hacer. Por supuesto que yo estuve presente entre la multitud de nuestros cargadores y de los Totonaca, que también se reunieron para observar. Esos plebeyos quedaron despavoridos por los que vieron. Jadeaban a intervalos y murmuraban «¡Haya!», llamando a sus dioses muy seguido. Los emisarios mexica mantuvieron sus caras impasibles, como si no estuvieran muy impresionados. Y yo estaba muy ocupado memorizando los diversos eventos para poder lanzar alguna exclamación. No obstante, tanto los señores como yo varias veces brincamos ante el repentino estruendo, tan sorprendidos como cualquiera de los plebeyos. Cortés mandó construir una burda casita hecha de madera, con algunos de los tablones que quedaron de los barcos, tan lejos sobre la playa que apenas era visible desde donde estábamos nosotros. Sobre la playa, enfrente de nosotros, mandó acomodar uno de esos tubos pesados de metal amarillo que eran portados sobre grandes ruedas. No, llamaré a las cosas por sus nombres, adecuadamente. Ese tubo con ruedas altas era un cañón de bronce que fue apuntado hacia la distante casa de madera. 10 o 12 soldados cabalgaban, formando una hilera sobre la húmeda y dura arena entre el cañón y la línea de la playa. Los caballos llevaban esas sillas de cuero que antes no había comprendido para qué servían. Eran sillas de montar, con todos sus aditamentos, bridas para guiar a los animales, faldas de un material acoginado, muy parecido al de nuestras armaduras para pelear. Otros hombres se quedaron a un lado de los caballos, con esos sabuesos gigantes, que tiraban de las correas de cuero con que los detenían. Todos los soldados vestían su traje de batalla completo, que los hacía verse muy aguerridos, con esos yelmos de acero brillando sobre sus cabezas y esos corceletes de acero brillando sobre sus justillos de cuero. Llevaban sus espadas envainadas en sus costados, pero cuando montaban sus cabalgaduras, llevaban en sus manos unas armas largas muy parecidas a nuestras lanzas, excepto que sus hojas de acero, además de ser puntiagudas, estaban hechas de tal manera que podían desviar los golpes de cualquier enemigo mientras cabalgaban. Cortés sonrió a sus guerreros, sintiéndose orgulloso de ellos, cuando tomaron sus posiciones. A cada lado de él estaban sus intérpretes, y Semalinali también sonreía con un dejo de superioridad medio aburrida por haber visto ya antes esa representación. Por medio de ella y de Aguilar, Cortés dijo a nuestros señores mexica: a vuestros ejércitos les encantan los tambores. Yo los he escuchado. ¿Os gustaría que empezáramos el espectáculo con el retumbido de un tambor? Antes de que nadie pudiera contestar, él gritó: ¡Por Santiago! ¡Ahora! Los 3 soldados que estaban a cargo del cañón hicieron algo para encender una llama en la parte de atrás del tubo, y se oyó un solo retumbido, tan fuerte como jamás lo habrían podido hacer nuestros tambores, que rompían el corazón. El cañón de bronce saltó, y yo también, y de su boca salió un humo del color de las nubes en tormenta, y su estruendo fue como el de Tlaloc, y arrojó una luz más brillante que cualquiera de los tenedores de luz de los Tlaloque. Después, para mi gran sorpresa, vi un objeto pequeño que iba muy rápido y muy lejos, volando a través del aire. Era por supuesto la bola de hierro fundido, que cayó sobre la casa de madera, haciéndola añicos. El repentino retumbar del cañón se vio prolongado, como frecuentemente lo hace Tlaloc, por un estruendo más pequeño. Era el sonido que hacían las herraduras de los caballos
al patear la arena dura, pues sus jinetes habían tirado de sus bridas para lanzarlos a un galope furioso en el momento en que el cañón había vomitado. Fueron corriendo a lo largo de la costa, lado a lado, tan rápido como un venado sin astas, y los grandes perros que habían soltado al mismo tiempo fácilmente mantenían el paso. Los jinetes llegaron hasta donde estaban las ruinas de la casa, y podíamos ver a lo lejos el relampaguear de sus lanzas cuando pretendían matar a cualquier superviviente. Luego hicieron que sus monturas se dieran la vuelta y regresaron galopando hacia nosotros, otra vez. Los perros no los siguieron inmediatamente, y a pesar de que mis oídos seguían zumbando, podía oír en la distancia a los sabuesos haciendo ruidos voraces, y pensé que también había escuchado gritos de hombres. Cuando los perros regresaron, sus fieras quijadas chorreaban de sangre. Pudiera ser que algunos de los Totonaca hubiesen escogido ese lugar, cerca de aquella casa, para observar los ejercicios, o que Cortés deliberada e insensiblemente se las arregló para que ellos estuviesen allí. Mientras tanto, los jinetes que se aproximaban ya no guardaban su formación de una línea al frente, sino que movían a sus caballos de arriba a abajo, entrecruzándose unos a otros, formando intrincados movimientos y diseños que se cruzaban para demostrarnos el perfecto control que podían mantener aún galopando en esa forma tan temeraria. También el hombrón aquel de barba roja, Alvarado, nos dio una representación personal mucho más temeraria. A todo galope se descolgó de su silla de montar y, sosteniéndose de ella con una sola mano, corrió a un lado de su animal, que parecía un relámpago, conservando con facilidad su mismo paso, y entonces, sin detener su galope, saltó por la parte de atrás de su caballo, para caer sobre la silla de montar. Eso hubiera sido una hazaña admirable de agilidad hasta para los pies veloces rarámuri, pero Alvarado lo hizo llevando puesto su traje de acero y cuero, así es que eso pesaba tanto como lo que él hizo. Cuando los jinetes terminaron de mostrar cómo galopaban y la seguridad con que podían manejar a sus grandes animales, un número de soldados se desplegaron sobre la playa. Algunos llevaban arcabuces y otros unos arcos pequeños montados sobre una caja pesada de madera que se acomodaban contra el hombro. Algunos trabajadores Totonaca pusieron unos adobes a una buena distancia a tiro de flecha, enfrente de los soldados. Entonces los hombres blancos se arrodillaron alternativamente para disparar sus arcos y arcabuces. La destreza de los arqueros era encomiable, acertando quizás a 2 de 5 adobes, pero no eran muy rápidos con sus armas. Después de haber arrojado una flecha, no podían volver la cuerda del arco a su lugar con rapidez, sino que tenían que estirarla a lo largo de la caja hasta uno de los extremos en donde estaba una pequeña pieza que la fijaba. Los arcabuces eran unas armas formidables. Solo el ruido que hacían, la nube de humo y las llamas que despedían eran suficientes como para acobardar a cualquier enemigo que las tuviera enfrente por primera vez. Pero éstas despedían más que miedo. Lanzaban unas pequeñas bolitas de metal que volaban tan rápido que eran invisibles. Las pequeñas flechas de las ballestas simplemente golpeaban los adobes, pero las bolitas de metal de los arcabuces chocaban tan fuerte que los adobes volaban en pedazos.